Estamos nuevamente en Primera de Juan, la primera carta de San Juan, o de Juan, del apóstol San Juan, en el capítulo 2, versículos 22 al 23. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. Vamos a estar estudiando estos dos versículos esta tarde. Y el último estudio, hermanos, que tuvimos, el apóstol Pablo o el apóstol Juan nos dio a conocer el hecho supremo que experimenta toda persona que a través de la fe recibe al Señor Jesucristo como Salvador. ¿Recuerdan ustedes cuál es esa suprema experiencia que los hijos de Dios tenemos cuando aceptamos al Señor Jesús como Salvador? ¿Recuerdan ustedes cuál es esa experiencia? Que hemos recibido al Espíritu Santo de Dios, que hemos recibido esa aplicación, la aplicación ES. Y antes de su partida de este mundo, nuestro Señor declaró a sus discípulos que el Espíritu Santo, mis hermanos, iba a tomar de lo suyo y lo iba a revelar a nosotros. Y que el Espíritu Santo, a través de su ministerio, nos iba a guiar a toda verdad. Debido a esto, el apóstol nos enseñó que nosotros los cristianos hemos sido capacitados para conocer y entender los secretos de la vida, el porqué de nuestra existencia, por qué estamos aquí, de dónde venimos y a dónde vamos, cuál es el propósito de nuestra vida y las maravillas de nuestro Dios. Cosas que el hombre y la mujer sin Dios no puede imaginarse ni mucho menos comprender. Y recuerdan ustedes, mis hermanos, cómo es que esta aplicación trabajaba, cómo es que el Espíritu Santo de Dios opera en los hijos de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Cada vez que estudias, cada vez que meditas en la palabra de Dios, cada vez que escuchamos un sermón, cada vez que escuchamos al pastor, cada vez que escuchamos al maestro de la escuela dominical, un clic espiritual se escucha y el Espíritu Santo comienza a trabajar en la mente del cristiano. Ese clic comienza a trabajar, comienza a poner en práctica, a operar esta aplicación, la aplicación ES. Y a través del Espíritu Santo de Dios, cada vez que escuchamos su palabra, el Espíritu de Dios nos va a iluminar para poder comprender la verdad y las maravillas de nuestro Dios. Esta tarde el apóstol Juan va a reanudar su estudio sobre la herejía, la gran mentira, estudio sobre el anticristianismo que comenzó en los versículos 18 y 19 de este capítulo 2 de Primera de Juan. Y en los versículos 22 y 23, estos versículos que vamos a estudiar, el apóstol nos va a revelar una de las marcas que caracteriza a un anticristo, a un falso maestro. Y a su vez el apóstol nos va a decir por qué la naturaleza de la enseñanza de estos hombres, mis hermanos, es diabólica y destructiva. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22, 23, nos dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y aquí el apóstol Juan, mis hermanos, de una manera muy clara y sin rodeos, nos dice que el anticristo, el mentiroso de mentirosos, el seguidor del padre de mentira, ¿quién es? ¿Quién es? Es el que niega que Jesús es el Cristo, nos dice el apóstol Juan. Y esta es la gran mentira, mis hermanos, de todas las edades. La palabra Cristo es una palabra griega que traduce la palabra hebrea Mesías. Por lo tanto, la palabra Cristo significa exactamente lo mismo que la palabra Mesías. Y Mesías es una palabra que significa el ungido. Por ejemplo, a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía, porque era obvio que ellos habían sido ungidos con el Cristo, que Cristo brillaba a través de sus vidas. Ellos fueron llamados cristianos porque la unción del Cristo estaba tan evidente, hermanos, sobre ellos.
La vida y la obra de estos hombres y mujeres fue dedicada exclusivamente a continuar la misión que su maestro comenzó en la cruz del Calvario. Esta palabra Cristo, por lo tanto, no se refiere al apellido del Señor Jesús, quizás como algunos se han imaginado, sino se refiere a su obra. Es una referencia, mis hermanos, a su misión. Jesús es el Cristo, el ungido, el escogido, el enviado de Dios. Y en Isaías capítulo 61, versículos 1 al 2, en Isaías capítulo 61, versículos 1 al 2, la palabra del Señor nos dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y Lucas el evangelista nos dice que nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, visitando la sinagoga de su ciudad natal, Nazaret, citó este pasaje, este mismo pasaje de Isaías. Y en Lucas capítulo 4, versículos 21, en Lucas capítulo 4, versículos 21, el evangelista Lucas el médico amado, haciendo alusión y hablando de nuestro Señor Jesús, nos relata: y enrollando el libro, dijo a la gente en la sinagoga: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Nuestro Señor Jesús le recuerda a estos hombres en Nazaret que su Padre lo había ungido, lo había escogido, lo había enviado. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar la libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Mis hermanos, esta es la misión del Cristo, esta es la misión del Mesías. Por lo tanto, la gran verdad de la Navidad es que este bebé llamado Jesús, nacido de María en el pesebre de Belén, este bebé humano, mis hermanos, es el ungido de Dios. Él es el Mesías, Él es el Cristo a quien el profeta Isaías anunciaría más o menos 700 años antes que Él naciera. Él es el mismo Jesús, Jesús el Cristo. Fue llamado Jesús porque, como el ángel anunció a José en Mateo capítulo 1, versículo 21, en Mateo capítulo 1, versículo 21, Él salvará a su pueblo de su pecado. Esta es la obra de Jesús, esta es la obra del Mesías, del ungido, del Cristo. El gran corazón, mis hermanos, del Evangelio es que Jesús, el ser humano que nació en Belén, que se crió y vivió en Nazaret, que caminó y ministró en las laderas y los caminos de Judea y Galilea, que Jesús humano es el Cristo. Él es el Mesías que vino a salvar, mi amigo, a la humanidad. En el Antiguo Testamento se hablan de 3 tipos de personas que fueron ungidos. Los profetas eran ungidos antes de que comenzaran la proclamación de la palabra de Dios. Los sacerdotes eran ungidos antes de iniciar su servicio en intersección a favor del pueblo de Dios. Y se ungieron a los reyes antes de ascender al trono. Si estudiamos a través del Antiguo Testamento, veremos con facilidad que las profecías respecto a la venida de Jesucristo, y en ellas podemos ver, hermanos, cómo se hace perfectamente claro que Jesús sería el profeta de Dios, el sacerdote de Dios, el Rey de Reyes. Y escúchame tú, amigo, si tú recibes y crees hoy en Él, y lo recibes en tu corazón como el Salvador de tu vida, de la misma manera, Él será para ti el profeta de Dios, el sacerdote de Dios y el Rey de Dios. Y como profeta de Dios, Él por medio del Espíritu Santo te revelará y te enseñará la palabra oportuna de Dios para tu vida. Como el sacerdote de Dios, Él intercederá, Él mediará por ti ante el Padre y te limpiará de tus pecados y de tus rebeliones. Y como el Rey de Reyes, Él tomará el control de tu vida, te guardará en un lugar seguro donde nadie te podrá tocar,
y por último te dará una posición privilegiada en su reino. Recordemos lo que el autor a los Hebreos nos dice en el capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Cuando Él viene a tu vida, mi amigo, Él viene a hacer exactamente lo que es. Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el enviado de Dios. Él viene a hacer la gran obra en tu vida. Él viene a darte las buenas nuevas de salvación. Viene a sanar tu corazón herido, roto por la decepción del engaño y de la maldad. Él viene a darte libertad de la esclavitud, de la muerte, de Satanás y de tu pecado, de la pornografía, del adulterio, de la fornicación, de la drogadicción, de la borrachera, de los pleitos, de la mentira. Él viene a darte luz espiritual y a librarte de la oscuridad, de la idolatría, del ocultismo y la superstición. Él viene a darte comunión con el Padre. Él viene a interceder por ti y a darte un lugar especial en su reino. Ahora, mis hermanos y amigos, Satanás odia esta gran verdad por encima de cualquier cosa, y él está constantemente utilizando cada artimaña, cada cuento, cada invención para torcer y distorsionar esta verdad fundamental del mensaje del Evangelio de Dios. Toda la historia de la cristiandad es el relato de cómo el enemigo, de una forma u otra, ha tratado a través del error de los falsos maestros, de los anticristos, torcer esta verdad básica y fundamental del cristianismo. Una de las primeras herejías, una de las primeras falsas doctrinas, y que se describe aquí en la carta de Juan, la carta que estamos estudiando, mis hermanos, es precisamente esto, que Jesús no era más que un hombre sobre el cual vino el Espíritu del Cristo. Estos falsos maestros, estos anticristos sostenían que el Espíritu del Cristo vino sobre Jesús, el hombre, en el momento en que Él fue bautizado y que estuvo con Él más o menos 3 años y medio durante su ministerio aquí en la tierra, pero que en la cruz, cuando Jesús ofrecía su vida en sacrificio, lo abandonó. Ellos sostienen que es el Espíritu del Cristo el que está disponible sobre los hombres hoy en día y que no tenemos nada que ver con Jesús de la Biblia, sino con el Espíritu del Cristo. Ahora, esta herejía, hermanos, aunque antigua, por desgracia, todavía está con nosotros y se encuentra hoy en día en las diferentes enseñanzas de muchos grupos religiosos que dicen tener la verdad. Sin embargo, esto es lo que el apóstol Juan llama la gran mentira. De acuerdo con la enseñanza de estos falsos maestros, Jesús no era el Cristo. Él solo fue poseído por el Espíritu del Cristo. Pero nosotros sabemos a través de la palabra de Dios, mis hermanos, que esto niega la encarnación. Esto niega el hecho milagroso anunciado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14, donde se nos dice que y aquel verbo, haciendo alusión a Dios el Hijo, a Jesucristo, a Jesús, y aquel verbo fue hecho, dice, carne y habitó entre nosotros, dice, lleno de gracia y de bondad. La verdad, mis hermanos, es que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido de Dios. El hombre Jesús es idéntico en todos los aspectos de aquel a quien los profetas anunciaron. Ahora, y después de definir esta gran mentira, el apóstol Juan nos dice que el que niega que Jesús es el Cristo, este es el mentiroso. Si leemos en el versículo 22, el apóstol San Juan nos dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y la última expresión, hermanos, de esta mentira la encontramos en el enemigo, en Satanás, de quien el apóstol Juan hace referencia aquí como el anticristo, y a quien el apóstol
Pablo llama el hombre de pecado en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 7. El apóstol Pablo, haciendo referencia a este enemigo, al anticristo, a este hombre que una vez aparecerá en la historia de la humanidad. La palabra de Dios nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga, dice, la apostasía, la rebelión, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el apóstol nos dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y termina con estas palabras: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Mis hermanos, alguna vez cuando tú has leído este pasaje de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 7, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué es que el apóstol Pablo usa estas palabras tan fuertes? ¿Por qué él usa estas palabras tan fuertes? Y el apóstol Juan nos explica. Escúchenme bien. Porque detrás de esta verdad, de que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido de Dios, se encuentra la verdad más grande y sublime de toda la historia de la humanidad. Sigamos leyendo, mis hermanos, la segunda parte del versículo 22, primera de Juan, capítulo 2. El apóstol nos dice: este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y aquí, mis hermanos, está el problema. Negar a Jesús, negar que Jesús es el Cristo, es negar al Padre y al Hijo. La Biblia nos enseña que en el principio era Dios, Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la naturaleza de Dios misma es amor, y Dios es amor. Por lo tanto, el Padre amó al Hijo, y siempre fue el gozo del Padre darle al Hijo la plenitud de sí mismo. En otras palabras, todo lo del Padre fue dado al Hijo a través del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 16, versículo 15, el mismo Señor Jesucristo nos dice: todo lo que el Padre tiene, el Señor nos dice, es mío. Y el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 19, Colosenses capítulo 1, versículo 19, el apóstol Pablo declara: por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea, que en el Señor Jesús habitase toda plenitud. Y en el versículo 15, 4 versículos antes, el mismo apóstol Pablo nos dice que Jesús, hombre, es la imagen del Dios invisible. Que Jesús es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, todo lo del Padre fue dado a Jesús. Dios Padre, mis hermanos, se hizo visible en el Hijo Jesús como hombre. Cuando una mujer niega el testimonio del Espíritu Santo de Dios, que Jesús es el Cristo, es decir, el Hijo eterno hecho carne, nacido de mujer, que dio su vida en sacrificio y que resucitó, entonces Él no solo cierra la posibilidad de conocer a Dios como Padre, sino que también cierra la oportunidad, mis hermanos y amigos, de experimentar el amor y las maravillas de nuestro Dios. Esta es la razón, porque es que los ataques del enemigo se dirigen con tanta vehemencia, mis hermanos, con esta gran verdad, verdad que declara que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido. A través de la negación de esta gran verdad, el enemigo, mis hermanos, intenta atacar el corazón mismo del propósito que Dios desea para el hombre, que Dios desea para su pueblo, para su iglesia.
la gloria de conocer a Dios como Padre. Satanás, mis hermanos, no pierde su tiempo, quizás como muchos de nosotros los cristianos, jugando a las escondidas, asustando a la gente, dando arañazos, haciendo alianzas y perdiendo su tiempo con cosas que no tienen valor para su causa. No, mi hermano. Satanás, él siempre ataca y ataca directo, como se dice en la yugular. Estas herejías, estas falsas doctrinas satánicas que aparecen de vez en cuando a través de la historia, siempre se dirigen al corazón del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el hombre recibe a Jesucristo como Redentor y Salvador, las primeras palabras que salen de su corazón, mis hermanos, como señal de la obra del Espíritu Santo de Dios en su vida, es precisamente Abba Padre, Abba Padre. Y Abba es una palabra aramea, es una palabra aramea. Y esta palabra se origina justamente de la manera como es que estos niños pequeños, aún lactando, pronuncian la palabra papá. Y quizás en nuestra cultura, en nuestro lenguaje, es el equivalente a papito. Y esto, mis hermanos, nos habla de esa relación personal, de esa dependencia total de un niño con su padre. Cuando el hombre recibe a Jesucristo como Redentor y Salvador, él no solo ha sido perdonado de sus pecados, sino que también ha sido reconciliado, mis hermanos, con su Creador y restaurado. Y el amor de Dios ha sido restaurado y por lo tanto ahora pertenece a la familia de Dios Padre. Es por eso que el apóstol Juan nos dice, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En Juan capítulo 14, versículos 8. En Juan capítulo 14, versículos 8. Felipe le preguntó a Jesús. Felipe le preguntó, uno de los discípulos, de los apóstoles, le preguntó al Señor lo siguiente: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo lo siguiente a Felipe: si tú me tienes, si tú me has recibido, tú ya tienes al Padre. Al llegar a conocerme, tú descubrirás que en conociéndome, tú conoces al Padre. ¿Por qué? Porque todo lo que es del Padre es mío, le dice el Señor Jesús. El aspecto revolucionario y radical, hermanos, del mensaje del Evangelio es esta gran verdad: que la plenitud que está en Dios es ofrecida a todos los hombres a través de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esto, mis hermanos y amigos, es el cristianismo. ¿Te das cuenta ahora por qué esta gran mentira es la mentira más horrenda de todas las mentiras? ¿Por qué? Porque le roba al hombre la bendición que Dios tiene para él. Todo lo del Padre está dispuesto, mi amigo, en Jesús, el Mesías, el ungido de Dios. No hay otro canal, no hay otra manera, no hay otro medio. En Juan capítulo 14, versículo 6, nuestro Señor Jesús nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino cómo llegar al Padre sino a través de Jesús. Y para terminar, quizás tú, mi amigo, estarás diciendo lo siguiente: pero mira a estos que no son cristianos. Mira cuántas cosas tienen, cuán bendecidos son. Todo les va bien, no les falta absolutamente nada. Mira cómo viven.
todo lo tienen. Pero, mi amigo, déjame señalarte el error de este argumento. Como hemos visto una y otra vez, el enemigo tiene suficiente poder para imitar tan hábilmente, por un tiempo, la bondad que se encuentra solo en Jesús. Y he mencionado suficiente poder, porque el enemigo no tiene todo el poder, no es todo poderoso como nuestro Dios. Y mencioné también, solo por un tiempo. Quizás a nuestras mentes viene la memoria de este hombre muy famoso, un actor muy famoso, un comediante. Quizás todos nosotros conocimos de él, Robin Williams. Quizás nosotros, ninguno de nosotros de los que están aquí, quizás pudo imaginarse de la manera como es que él terminó con su vida. Un hombre con mucho talento, un hombre que lo poseía todo, con mucha fama, con mucho dinero, con muchas posesiones. Pero sin embargo, él se hundió en la depresión de su vida y terminó su vida en un suicidio. Escúchame bien, mi amigo. Cualquier persona que piensa y que vive de esta manera está negando en esencia la fe del cristianismo, la fe de nuestro Dios. Él está diciendo que no había necesidad de Belén, que no había necesidad que el Hijo de Dios viniera en carne y viviera entre nosotros, que no había necesidad de la muerte en el Calvario, que no había necesidad de la resurrección, que todas estas cosas no tienen valor, que no tienen importancia, que todo es un cuento. Pero entonces, mi amigo, explícame lo siguiente. ¿Cómo explicas a Jesucristo? ¿Cómo explicas el hecho de que a través de los siglos, hombres y mujeres que vivían en la oscuridad, que vivían en la confusión, que vivían en el desconcierto, en la desesperación, en la angustia y el fracaso, en el vacío, en la falta de sentido y de propósito, han encontrado en Jesucristo la satisfacción de sus vidas? Han encontrado en Jesucristo la plenitud de Dios, las riquezas de Dios que imparte solo a sus hijos cuando reciben a Jesús como Salvador. Es solo a través de Jesucristo, mi amigo, que todas estas bendiciones vienen a nuestras vidas. Escúchame bien, y no por un tiempo, no por un momento, y aún no por una vida, sino por toda la eternidad, nos dice la palabra de Dios. Nunca te olvides, el que niega al Padre y al Hijo, este es el anticristo, el padre de la gran mentira. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.